Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 12. Recuerde, mi querido hermano, sí, conforme a las enseñanzas ya anteriores, de qué manera Saúl había sido engrandecido frente a una batalla, sí, contra los amonitas. Amén. Dios había dado una preciosa victoria al pueblo de Israel cuando los amonitas se habían levantado antes de pasar el río Jordán contra las tribus que se habían quedado en ese sector. El Señor llamó y convocó por medio de Saúl, el cual, si bien es cierto, ya había sido ungido como rey, todavía no estaba ejerciendo el reinado. Muchos cuestionaron, usted recordará, si ese llamamiento de Dios para este hombre, mas sin embargo el Señor lo sacó de las actividades propias de agricultor en las cuales él laboraba y lo llamó, sí, para que lidere una guerra contra las tribus de Amón. La Biblia menciona que el Señor le dio la victoria y a raíz de ese suceso, nuevamente el Señor, ratificando el llamado de este hombre, lo levanta como rey de una manera ya establecida, ¿sí?, o legal, poniéndolo en el trono, ¿sí?, sobre las 12 tribus. Es justamente luego de ese evento donde Samuel, frente a todo el pueblo que se había congregado, sí, les da las pautas, sí, necesarias para que pudieran ahora, sí, sufrir una transición. Habrían de ya no de ser liderados por el profeta, sino por un rey. Diría cualquiera, ya no gobernados por Dios de manera directa, usando al profeta como mediador, sino usando ahora sí a otro hombre puesto en esa dignidad, sí, de rey. Si usted me acompaña a la primera libro de Samuel, capítulo número 11, versículo número 14, nos narra ese versículo. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí, ¿qué cosa? Renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron, dice ahí en ese lugar, le invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Mis amados hermanos, y de esa manera, tal cual ahora en el capítulo 12, verso número 1, se da cumplimiento, en este caso, a la elección de lo que el pueblo había de alguna manera solicitado. Recuerde, mi querido hermano, que la elección de ese rey se debió a una amargura en cuanto al suceso o al reemplazo de Samuel el profeta. Los hijos de Samuel no caminaban en los caminos de su padre. Estos hombres no se portaron a la altura del ministerio de quien los había procreado. Cuando uno va al primer libro de Samuel, capítulo número 9, acompáñeme por favor, simplemente veamos la referencia. Capítulo 8, primer libro de Samuel, capítulo número 8, nos dice el Señor: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en una región llamada Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, es decir, que se dejaban coimar, dejándose sobornar y obviamente pervirtiendo el derecho o la justicia o la palabra de Dios. Ahora, expuesto, mi amado hermano, estas condiciones generales del cual ya hemos estudiado, en el capítulo 12 vamos a adentrarnos en la enseñanza de este día.
dijo Samuel a todo Israel. Recuerde que ellos se encuentran en un lugar llamado Gilgal, ¿sí? En un lugar de sacrificio donde todo el pueblo, sobre todo profetas, avanzaban para ofrecer delante de Dios sus ofrendas y sus holocaustos. Dice el Señor: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y dice, y os he puesto rey. Ahora recuerde, aquí, si bien es cierto, es Samuel quien toma la palabra, Samuel está no hablando en su propio nombre, Samuel está hablando en nombre de Dios. Le recuerdo, si usted avanza conmigo, por favor, al capítulo número 8, sí, acompáñenme nuevamente, sí, versículo número 5. Los ancianos y el pueblo de Israel le había dicho a Samuel lo siguiente, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Verso 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. En Samuel capítulo 12, mi querido hermano, cuando el profeta les declara diciendo: he oído todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey, está, mi amado hermano, de alguna manera dándole cumplimiento no a la voluntad de Dios, sino a la voluntad del pueblo. Y usted sabe, mi querido hermano, que de aquí se ha explicado, sí, muchas veces, en muchas oportunidades, que existen dos tipos de voluntades, sí, de acuerdo, mi amado hermano, a los parámetros, sí, o a los estándares bíblicos. Está la voluntad soberana de Dios y también la voluntad permisiva de Dios. Amén. Dentro de la voluntad soberana, usted recordará, el Señor se limita de manera exclusiva a dar cumplimiento todo lo que está conforme a su palabra. Eso es soberanía de Dios. Amén. Ahí el Señor no pone a transar su voluntad. Señor, usted no le puede decir: Señor, yo quiero que tú me des esto, sí, o a cambio de esto. No, el Señor simplemente se limita a cumplir su palabra. Y si usted ora conforme a la palabra, entonces su petición es oída y respondida. Amén. No le digo de manera inmediata o a largo plazo, pero lo que es conforme a la voluntad de Dios, Dios lo cumple. Amén. Pero por otro escenario tenemos la voluntad permisiva, donde Dios le permite al hombre, pese a su resistencia para someterse a la voluntad soberana, le permite o le concede que éste haga o tome, sí, su libre albedrío y ejerza su voluntad, adquiriendo las cosas o solicitando las cosas que, si bien es cierto, no son voluntad soberana de Dios, Dios se las permite que éste las logre sin tomar. Pero hay un riesgo. El riesgo de que en la voluntad permisiva, a la larga sobre todo, las cosas salgan mal. Amén. Y dentro de esa voluntad permisiva, porque mucha gente dice: pero ¿por qué Dios permitió, por ejemplo, que fulano se vaya o se case con sutana? Ahora dirán: eso no lo ha permitido Dios. Eso el hombre tomó la decisión de hacerlo. Mi amado hermano, y como de pronto en una relación, usted sabe que Dios prohíbe que nos unamos en yugo, solamente estoy dando el ejemplo, ¿no? En yugo desigual con los incrédulos. Pero tanto patalea el hombre o tanto patalea la mujer que quiere a ese hombre o que quiere a esa mujer, se une. Al inicio todo es color de rosa, inclusive pueden hasta salir a testificar y decir: hermano, somos el hogar más feliz del mundo. 3 meses más tarde se están separando. Y la voluntad, sí, permisiva, si bien es cierto, Dios se lo ha concedido,
no significa que Dios así lo haya querido. Amén. Y ahí es donde comienzan los problemas y las crisis. Ahora, versículo número 1 del capítulo 12. Dios había oído la voz del pueblo, pero recuerde, en el capítulo número 8 se dice que Dios no estaba satisfecho con lo que el pueblo había querido. La Biblia sí nos dice, cuando Dios conversa con Samuel, que Dios se sintió ofendido cuando el pueblo pedía un rey. Dios no quería ponerles un rey. Dios quería seguir gobernando al pueblo por intermedio de sus profetas. Amén. Recuerde que una cosa es vivir en democracia y otra vivir en teocracia. Amén. Sí, en la democracia el pueblo elige a sus mandatarios. En la teocracia Dios gobierna al hombre. Amén. Y hay quienes penosamente no les gusta ser gobernados por Dios. Amén. Mucha gente, que no quiero hablar de ese tema de política, pero mucha gente se queja de sus líderes, sí, terrenales, pero ellos son quienes los han elegido, ¿sí? Y como los han elegido, tendrán que soportarlo hasta que termine su mandato. Amén. Pero cuando Dios gobierna, mi querido hermano, nos guste o no nos guste, Dios siempre, sí, obrará para bien de su pueblo. Amén. Ahora, en el verso número 2, dice la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que reconoce el profeta? Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Ahora, el profeta dice, hasta aquí yo he llegado. Amén. Cuando alguien ya no quiere ser gobernado por Dios, entonces Dios nos deja la voluntad, sea esta personal o la voluntad de otro. Dice el profeta, hablando de este pueblo, he aquí vuestro rey, él va delante de vosotros. Es decir, ahora él los va a guiar, yo ya no. Él los va a conducir. Yo, le dice, si soy, ¿cómo se veía ya? Mire que en el capítulo número 8, ya en sí mismo Samuel ya era avanzado, dice la Biblia, era avanzado en edad. El hombre ya había, usted sabrá que el hombre sí tiene un proceso. Nace, mi amado hermano, sí, dicen ahí, el proceso biológico, nace, crece, se reproduce y muere. Sí, un proceso, la verdad, si se lo ve de esa manera, bastante frío. Pero en Dios nosotros de verdad nacemos en Cristo, crecemos en Cristo, nos reproducimos en Cristo porque damos mucho fruto, pero también morimos, ¿verdad? Pero nosotros morimos para volver a vivir, amén, en Cristo Jesús. Ahora, dice el verso número 2, que se ve a sí mismo este hombre ya como un hombre viejo y lleno de canas. Eso hablando de su avanzada edad. Pero les dice él, pero mis hijos, ¿quiénes eran los hijos? ¿Cómo se llamaban? Samuel capítulo número 8, recuérdelo, verso número 2. El primogénito era Joel y el nombre de su segundo hijo era Abdías. Sí, ellos eran, dice la Biblia, jueces, sí, en la región o en el lugar en Berseba. Ahora, aquí hay un asunto, mi querido hermano. Samuel se entera, porque obvio, este hombre, Samuel, era un hombre, mi hermano, aquí vamos a trabajar mucho en este término más adelante, era un hombre íntegro, un hombre recto y justo. ¿Usted cree que este hombre no se enteró de las cosas que sus hijos estaban haciendo? Por supuesto que sí. Pero a diferencia de otro, ¿hablando de quién? Elí. Elí tenía el sumo sacerdote. Recuerde que Samuel, cuando era un niño, fue delegado, sí, a un sumo sacerdote llamado Elí. Y este Elí también tenía, ¿cuántos hijos que ministraban? 2. ¿Quiénes eran? Ofni y Fines. Y a diferencia, mi amado hermano, sí, de Samuel, Ofni y Fines nunca fueron reprendidos por sus malos procederes, en este caso en las manos de Elí. Y sufrió muerte, ¿quién? Elí y sus 2 hijos. Los 3 murieron en el mismo día. Mi amado hermano, este hombre, recuerde, recibió una queja popular
de que sus hijos no eran como él. Acompáñenme por favor, sí, nuevamente a Samuel capítulo número 8, verso número 4 y 5. Donde se nos dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, porque ahí vivía él, en Ramá, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos. Miren que los ancianos fueron, oiga, ¿a cuántos los han avergonzado así? Dicen por ahí que el muchacho malcriado encuentra padre y madre en todo lado, ¿verdad? Puede ser, mi amado hermano, que a usted de pronto no le guste. Pregunto yo, ¿a qué madre o a qué padre, sobre todo a la madre, le gusta que se lo corrijan otros? O les llaman la atención, o les llamen la atención otros. Muchos, ¿verdad?, sacan hasta la suya. Mi hijo! Es así. Pero mi amado hermano, usted debe de entender algo. No con esto quiero dar una carta de aprobación, pero usted debe de entender que si su hijo tiene un mal comportamiento en público también se le llamará la atención. A veces las mamitas, no digo aquí, cuidado, me va a malinterpretar, pero a veces las mamitas, sí, por librarse, diríamos así, de las crisis que hacen los muchachos, los dejan hacer lo que sea en cualquier lugar. ¿No? Ellas están aquí tranquilas conversando y el muchacho atrás está, pero parece el demonio de Tasmania, da vuelta y va destruyendo todo. Mi querido hermano, pero esa situación suele generar malestar. Recuerde, mi querido hermano, que sí, cuando usted comienza a descomponer el ambiente, otros también se descomponen y tendrán, sí, lugar a que alcen su voz y protesten en frente de esa situación. Mi amado hermano, los hijos de Eli, su comportamiento, su forma de llevar su vida, en este caso religiosa, estaba afectando al pueblo, porque la escritura, ya hemos leído también en el texto anterior a este, los hijos de Eli explicaban mal la justicia porque se dejaban sobornar. Y eso sí que traía malestar al pueblo. Y dice en el verso número 5: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Es decir, ellos no viven la palabra como tú la estás viviendo. Ahora, una cosa buena y una cosa mala. Primero, Samuel era un hombre viejo, pero era un hombre que frente al pueblo no tenía, sí, nada de qué hablarse mal de él, siendo un anciano. Es decir, que toda su vida fue un hombre íntegro. Pero sus hijos, mi querido hermano, no andaban en los caminos de su padre. Muchas veces suelen decir, sí, que si un talón de Aquiles tienen los que sirven para el Señor, son sus hijos, y muchas veces tienen gran razón. Ya quisiera todo pastor, sí, ya quisiera todo líder espiritual, que sus hijos no solamente se asemejen a sus padres en el servicio de Dios, sino que lo logren superar. No con esto tampoco doy carta abierta, sino que los hijos de los pastores se porten como les dé la gana. No, porque hasta para poder servir en el ministerio, los hijos tienen que ser sujetos a sus padres, porque de lo contrario no se puede ejercer la autoridad desde el altar. Es un requisito que los muchachos se nos sujeten, pero no por su amor. Solamente no pierda, por favor, Samuel, rapidito, acompáñeme a primera de Timoteo, pero rápido, solamente para ver la referencia y volver de manera como que inmediata. Primera de Timoteo capítulo 3, sí, versículo número 4. ¿Lo tienen? Esos son los requisitos. ¿Sí? Recuerden que para poder liderar una iglesia o liderar, ¿sí?, una congregación, no, ¿sí?, si usted dice, yo puedo ser pastor porque soñé que iba a ser pastor, está equivocado. ¿Sí? Hay requisitos que cumplir, y el primero de ellos es anhelar el servir. Segundo, ¿sí?, es todo lo que dice en el capítulo 3 de Timoteo. Verso número, ya lo tiene, versículo número 4. Eso es entre otras cosas, ¿no?
que gobierne bien su casa. Y dice, y que tenga, ¿qué cosa? Que tenga a sus hijos en sujeción. Es decir, que le obedezcan, pero que le obedezcan ¿de qué manera? En toda honestidad. Hablaba el otro día con un hermano de la iglesia, sí, hay quienes logran hacer venir a sus hijos, pero porque les dan algo a cambio. ¿Quieres que vaya a la iglesia? A ver, ¿qué me vas a dar? Le dice. Ya te voy a dar tanto. Bueno, ahí sí voy. Y el día que no haya para darle, ¿qué sucederá? No va a venir. ¿A qué? Sí. ¿Por qué viene? ¿Porque le dan algo o porque realmente ama al Dios de su Padre? ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, si usted está en ese jueguito, tenga mucho cuidado. ¿Sí? Ay, hermano, voy a la iglesia, pero al final del culto me llevas a tal lugar. Si me compras una salchipapa, cuidado. No es así. Compre la salchipapa porque le tiene que dar de comer, pero no porque tiene que venir al culto. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Primera de Samuel capítulo número 8, verso número 5 nos dice: he aquí tú estás viejo, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahora, en el capítulo número 12, oh sorpresa, ahora Samuel, ¿a quién está recomendando? Vayamos por favor, verso número 2. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas. Póngale asunto a lo que sigue. Pero mis hijos están con ¿quién dice? Ahora, aquí hay algo. Mi amado hermano, desde el capítulo 8 que hemos leído al capítulo 12, ya en el capítulo 8 Samuel ya era un hombre anciano, ya había llegado a la vejez, pero al capítulo 12 estaba tan viejo, como él mismo lo reconoce, que hasta ahora todo su pelo se había emblanquecido. Ahora, mi amado hermano, si quiero ser generoso, por lo menos del capítulo 8 hasta el capítulo número 12, por lo menos debieron haber pasado un lapso, diríamos, cercano o aproximado de unos 10 años más. Es decir, que si tenía 70, ahora habrá tenido 80. O si tenía 80 años, cuando llegó al capítulo 12, por lo menos ha de haber tenido unos 90 años. Pero en ese proceso de tiempo, del capítulo número 8 al capítulo 12, mi querido hermano, Samuel tomó correctivos. Samuel, mi amado hermano, no se echó al dolor y dijo: ay, lo que pasa es que eso pues, ya no era un muchacho, él ya era un anciano cuando estaba en el capítulo 8, recuerden. Y sus hijos ya debieron haber sido hombres hechos y derechos, que estaban sirviendo. Y estaban como jueces delante del pueblo. Mi amado hermano, Samuel en su ancianidad tomó e hizo uso de la corrección y puso a sus hijos en vereda. De tal manera que en el capítulo 12, versículo número 2, ahora Samuel le dice a ese pueblo, sobre todo a los ancianos que estaban ahí, les dice: ahora pueden hacer uso de quiénes también. ¿De qué hijos? ¿Cómo se llamaban? Joel y Abí. Sí, de aquellos que años más atrás este hombre se debió haber sentido avergonzado por sus hijos. Y recuerde, Samuel tenía un ejemplo para poder ver y corregir. ¿Quién lo había criado? El sumo sacerdote Elí. Mi amado, he ahí un ejemplo bíblico, sí, que no hay edad para un padre para poder inventar la vida de sus hijos, así estos sean hombres sin maduros. Amén. Un padre, una madre, por más que los años pesen o caigan sobre nosotros, nunca, mi amado hermano, nos quitará la responsabilidad para poder ejercer sobre nuestros hijos la autoridad que Dios nos ha dado.
Amén. Uy, hermano, ¿qué le voy a estar dando si ya tiene 30? Vive en tu casa, dale nomás. No hay problema. ¿Qué le voy a estar ahora si ya está viejo? Ya lo dejo nomás. Sigo orando. No, siga corrigiendo, mi querido hermano. Sigan hablando, claro que sí. Siga orando, por supuesto, pero si a los 30 y a los 40 le sigue haciendo los berrinches y la rebeldía, corrija en el nombre de Cristo Jesús, si está en su mano el poder hacerlo. Amén. Mis queridos hermanos, usted nunca dejará de ser padre, nunca dejará de ser madre. Mírenos a nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo de la iglesia. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene usted? Contéstese usted mismo, para que nadie lo sepa. Tanto, ¿verdad? Pregunto, ¿su Padre Celestial lo corrige todavía a su edad? ¿Verdad? Y nos da duro, le cuento. ¿Por qué? Porque aún en nuestra edad todavía muchas veces nos queremos rebelar en contra de su voluntad. Samuel, siendo un anciano, toma los correctivos en sus hijos y en ese lapso de tiempo los pule, los perfecciona, los corrige. No dice qué hizo, pero una buena labor hizo, porque ahora, siendo ya más anciano, mi amado hermano, él tiene la valentía de decirle al pueblo: mis hijos están con ustedes, para que puedan volver a ¿qué? A ejercer la autoridad como jueces. Verso número 2. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Verso número 3, léalo por favor. Mi amado hermano, el verso número 3 habla estrictamente de ese término que le había mencionado, que vamos a hablar: integridad. Integridad. La integridad, mi amado hermano, nos hace diferentes a los demás. La integridad, mi querido hermano, debe de ser una característica de todo buen cristiano. Mi querido hermano, ¿qué nos dice la Biblia cuando en el verso 3 se dice Samuel: atestiguad? Es decir, quiero que llamen testigos, ¿sí?, contra mí, delante de Dios, de Jehová, y delante de quién, de su ungido, porque él había sido, sí, ungido, no él, sino su rey. A él lo habían ungido. Versículo número 3: si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, que es igual a soborno, para cegar mis ojos por él o con él, y es decir, si he incurrido en alguna falta de estas durante toda mi vida o hasta ahora que soy viejo, yo lo voy a restituir. Mi amado, acompáñeme a la Biblia. Veamos qué nos dice el Señor en su palabra. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 15, libro de los Salmos, capítulo número 15. Hay un precioso salmo, mi amado hermano, que habla de integridad. Todo él habla de integridad. Es un cántico donde realza lo más sublime a lo que puede aspirar un hombre para poder estar junto a Dios. ¿Ya lo encontró? Salmo 15. Jehová, dice el salmista, ¿quién habitará? ¿Sí? ¿O quién vivirá en tu tabernáculo, en tu templo?
o diríamos trayéndolo al lenguaje de transliteración, Señor Jesús, ¿y quién entrará o quién habitará en el cielo? Verso número 2, ¿quién morará en tu santo monte? El que anda, ojo, o el que vive, ¿en qué, mi querido hermano? En integridad, y hace justicia, y habla verdad. Mire, pero ¿desde dónde? No con la boca. ¿Desde dónde? Es decir, desde sus entrañas. Mi amado, vivir en integridad o caminar en integridad es lo que te hace diferente de los demás. Es lo que te hace, si lo quieres llevar a la práctica, es lo que te hace ir a la tienda, pagar, ¿sí? Y traer el vuelto completo a tu casa. ¿Sí? Ya quiero entrar en detalles con ejemplo. Es lo que te hace de alguna manera, sí, honesto. Te dan para tanto, vale tanto, y tú no estás pensando, ¿cómo revuelvo aquí? Eso pasa en casa a veces. Sí, ¿cómo le sumo? Aquí como que le puedo acomodar, ¿verdad? A ese 5, ponerle el redondeo y va a decir 19, o le redondeo acá, dice 18, y me cojo 3, me cojo 5, o me cojo todo. Aún, mi amado hermano, dentro de la vida cristiana, hay muchos que profesan el cristianismo, pero no son íntegros. Y Dios se complace cuando hay integridad. Recuerda que el Señor le dijo en una oportunidad a Abraham, que venía tropezando con ciertas mañas, y era un hombre viejo, por cierto: camina delante de mí y sé, ¿qué le dijo? Imperfecto. Y sé perfecto. Mi amado hermano, la perfección, si bien es cierto, no la quiero en este momento, ¿sí?, remarcar como que nunca vamos a fallar, porque somos imperfectos por naturaleza mismo caída. Pero, amado hermano, la integridad es una aspiración que en la vida de un creyente sí se puede palpar, sí se puede vivir. Es solamente asunto de decisión. La Escritura nos dice en el versículo número 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, ¿en qué? Es decir, que una persona íntegra no miente. No miente. En la primera parte, un íntegro es honesto. ¿Sí? Se le hace, en este caso, un arqueo de caja y encuentra el dinero completo. No está, no, lo que pasa es que mañana le digo. Mi amado hermano, es la persona que se puede quedar sola en una casa y conducirse de una manera transparente, no anda rebuscando en los cajones a ver qué se puede llevar. Y cuando está el dueño dice, alguien vio, no sé, dice, yo no vi nada, y lo tiene escondido ya en el bolso. Ahora, voy a ir un poquito más allá. Una persona íntegra y honesta, como escuché el otro día, pues voy a aprovechar, en un testimonio de un hermano que fue invitado a predicar de un país, ¿sí?, a otro. Y lo invitaron. Y en el aeropuerto enviaron a un hermano joven para que le salga al encuentro juntamente con otro hermano, ¿sí?, a recibirlo para llevarlo a la iglesia y al lugar donde había de vivir por esa semana que habían realizado una especie como de campaña. Y el predicador que llegó, ¿sí?, llegó por primera vez a ese país, a esa ciudad, ¿sí?, y alzaba su cabeza esperando ver quién lo salía a recibir. Y en eso, ¿no?, como ya tenían las referencias, las personas, tenían una foto del predicador, que es un predicador conocido, sí, pero el hermano que lo salía a recibir no era conocido, era un miembro de una congregación. Y dijo, pastor, por aquí, pastor. Y el pastor dice, ay, qué buena, Dios le bendiga. Dice, lo ayudo con las maletas. Y en ese sentido, el predicador le dice, dijo, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Venga, me mandó el pastor, ya, dice, y venga, aquí le llevo las maletas. Y le quiere, no se moleste, yo quiero cargar el equipaje. Y el predicador le pregunta, oye, ¿tú diezmas? Le dice. Y se asombró el muchacho. Dice, ¿quieres que le hable con la verdad? Le dice el muchacho, sí. Bueno, a veces sí y a veces no. ¿Sabes qué? Déjame las maletas ahí. ¿Pero por qué, pastor? Si tú le robas a Dios, ¿qué impide que me robes a mí?
y lo dejó en el aire. Integridad. Integridad, mi querido hermano. La integridad aplica también honestidad. Y si con alguien primeramente debemos de ser honestos e íntegros, es con Dios. Mire, esto se puede abrir de una manera tan profunda que nos llevaríamos como vigilia hoy día. Pero la integridad tiene que ser captada en todas las áreas de nuestra vida. Usted no puede ser íntegro con el mundo y desleal con Dios, o viceversa. Íntegro solo con Dios y a su prójimo le trabaja como le da la gana. Si usted de pronto coge una tarea que hacer y se compromete, qué sé yo, se me ocurre, sí, el viernes se lo entrego y llega el viernes y usted ni siquiera ha empezado el trabajo, ¿quién habitará en el cielo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién? Verso número 2, el que anda en integridad hace ¿qué cosa? Justicia, es decir, ve las cosas equivocadas y él pone orden. Verso número 2 sigue diciendo, el que habla verdad en su corazón, es decir, que la mentira está lejos de su vida, de su lengua. Si hay que hablar, hablará lo necesario y hablará con verdad. Verso número 3, ¿quién más? El que no calumnia. Y recuerda que la calumnia es levantar un falso testimonio. ¿Contra quién? Contra su prójimo. No se diga contra el hermano. Mi amado hermano, dice la Biblia, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra, y esto me encanta. Mire, el hombre que tipifica este salmo es tan correcto que ni aún, mi amado hermano, si se permite o no se da el lujo de que se hable mal de su vecindad. Y hay vecinos, mi amado hermano, que a veces nos quieren tragar vivos. Mire, aún el que sabe que tiene un buen vivir, ¿cómo te consideran en tu barrio? ¿Ah? Cuando la gente te ve en todo el mundo te tuerce o te saludas con todos. ¿Por qué? Porque aún en el lugar donde estás, la gente sabe que tú eres un hombre o una mujer cabal, sociable. Mi amado hermano, son aspectos que parecieran ser de pronto, sí, que Dios no los considera, pero el salmista los rescata y los pone como valores, sí, esenciales para poder habitar en la presencia de Dios. Mira lo que dice el verso 1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y eso yo necesito morirme para recién entrar. Eso yo puedo vivirlo en la tierra, porque el Señor ha dicho que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Pero ¿cuándo se acerca? Cuando Cristo me gobierna y yo desde la tierra comienzo a ver, sí, los beneficios de su reino, viviendo una vida agradable a Dios. ¿Y cuando yo vivo una vida agradable a Dios? Cuando mi prójimo puede ver en mí a Cristo Jesús. Versículo número 4. ¿Quién más va a vivir allá? Aquel a cuyos ojos, es decir, la persona que percibe en otro, ¿sí? A cuyos ojos el vil, ¿cómo debe de ser el vil? ¿O en qué? Diríamos, ¿en qué casillero deberíamos de poner al que es vil? Dice aquí, aquel a cuyos ojos el vil es. Pero no. A veces los malignos reciben de nosotros la importancia, el elogio, de pronto para no perder la conexión. Sabemos que es deshonesto. Sí, ayer me decía mi hijo, sí, quiero meter carpeta en tal lugar. Digo, bueno. Pero dice, sí, pero está vacilando fulana con el jefe. Yo digo, no. ¿Qué calidad moral tiene para que él pueda llegar a ser tu jefe? Mi amado hermano,
debemos de hacer una diferencia como hijos de Dios. Lo que se encasilla en lo malo, en lo vil, un creyente lo desecha, no lo acoge, no lo aplaude, no comparte con ellos su sonrisa, sino el desprecio, porque a lo malo, mi amado hermano, hay que catalogarlo como vil, y lo vil, mi amado hermano, nunca se debe de mezclar con lo santo y lo puro. Amén. Debe de haber una marcada diferencia. Con esto no te digo que tú no puedes hablar como un vil. Tienes que hablar como un vil, pero para presentarle al santo que lo puede transformar. Pero no para disfrutar de su maldad, o aplaudirla, o identificarte o andar con ellos, porque recuerda que un poquitito de levadura leuda. Verso número 4. Pero honra a los que temen a quién. Es decir, que un buen creyente sabe con quién se arrima, sabe con quién se lleva, sabe elegir sus amistades. Todo eso era Samuel, le cuento. Por eso es que Samuel luego de decir, si alguien me redarguye como de pecado, que me lo diga. Jesús también lo dijo. ¿Quién me redarguye de pecado?, decía Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando estaba con los discípulos. ¿Quién me redarguye? Es decir, ¿quién podría imputarme y decirme, tú eres un pecador, tú eres alguien que ha ofendido injustamente a alguien? Nadie. Si de algo Jesús gozaba en esta tierra, era de buen testimonio. Samuel, mi amado hermano, era un hombre en calidad moral digno de ser imitado. Pablo, cuando viene a Cristo y entra en el proceso del cambio, porque él vino pecador, él vino como un criminal, perseguidor de la iglesia, pero cuando entra en el cambio, luego de que el proceso ha iniciado, él logra decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de él. Es decir, que sí se puede llegar a la integridad, sí se puede llegar a los estándares a los que Dios nos demanda. Mire que en las universidades, para poder entrar a estudiar aquí en esta nación, tiene que pasar por un proceso de un examen, ¿verdad? Y tiene que llegar al puntaje para poder aspirar a la carrera que usted desea. Si usted se prepara mal, la nota obviamente va a reflejar su preparación. Si usted sacó baja nota, tiene que volver a ¿qué cosa? A prepararse para poder rendir la evaluación y sacar el puntaje que usted anhela. En la vida cristiana suele ser algo similar. Si el Señor nos evalúa, ¿qué tipo de nota sacaríamos? Recuerde que el día de ayer algo analizábamos en el estudio de la carta a los Corintios. Y si algo Corintios resalta en el capítulo que estamos estudiando, que es el capítulo 3, es que el Señor pondrá ¿qué cosa? A prueba nuestras obras, y las hará pasar por ¿qué decía el apóstol Pablo? Por el fuego, y el fuego probará realmente lo que queda. Y hay quienes solamente se han conformado con una vida cristiana de salvación, y el Señor no solamente quiere una vida cristiana de salvación, el Señor quiere que sus hijos tengan una vida cristiana de santificación, para poder alcanzar no solamente la corona de salvación, sino también la recompensa que Dios quiere darle a cada uno conforme a sus obras. Recuerden que el Señor va a demandar todo lo que hayamos hecho con este pueblo. Amén. Eso lo vimos ampliamente el día de ayer. Versículo número 4 termina diciendo, el que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. Eso significa valentía. Valentía. Podrían inclusive incriminarte con algo, pero si tú estás seguro de que tú no has sido, tú te mantienes en el testimonio. Mucha gente suele reconocer diciendo, así usted me vote, yo le puedo decir o asegurar que yo no tomé ese dinero, ¿verdad? Pero hay quienes, mi amado hermano, les sale muy barato saber que de pronto que han cometido algo injusto. La Escritura dice, el que aún jurando, es decir, aún diciéndole, mira, yo te voy a matar, pero tienes que coger esto.
Mira, si no lo haces, te quedas sin empleo. Es preferible caminar por la vida desempleado, pero bien ante los ojos de Dios, que con empleo y bolsillo lleno, pero de haberes mal habidos. Amén. Verso número 5: quien su dinero no lo dio ¿a qué? Es decir, a una ganancia excesiva, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no, ¿qué dice la Biblia? No resbalará jamás. Volvamos por favor a Samuel. Yo sé que hemos ahondado en esto, pero debemos de entender que Samuel, creo que con orgullo de Dios, se llenó la boca diciendo: yo he vivido una vida digna de ser imitada por todos. Y tanto, mi amado hermano, el pueblo lo reconoció. ¿Qué dice el pueblo? Versículo número 4. Entonces dijeron: nunca, mire, ¿se puede o no se puede llegar a este nivel? Claro que se puede. Nunca nos has calumniado, nunca nos has agraviado y nunca has tomado algo de mano de ningún hombre. Es decir, nunca te aprovechaste porque fuiste profeta. Porque muchos en la actualidad sí que se aprovechan de esto. El Señor me dice que ese reloj es para mí. Pásalo para que cuidado. Y despluman al pueblo. Sí, con un supuesto, el Señor me dice. Sí, yo conocí a la esposa de un hermano. Ella, cada vez que veía algo que le gustaba, lo declaraba. Era bien caradura en esa palabra. Uy, hermana, se le ven lindos esos aretes. Yo soy buena tierra. ¿Quieres sembrar bien? Démelos. Así de frente. Y muchos decían: bueno, hermano. Dice: así, hermano, yo soy buena tierra, el Señor la va a bendecir. Y lo desplumaban. Y de esos hay muchos, pero con otras tácticas, que lo disfrazan y lo suavizan de una mejor manera y le ponen un maquillaje de algunos versos bíblicos y al pueblo lo dejan en la calle. Mi amado hermano, Samuel era un hombre íntegro en el ministerio. Nunca se aprovechó de su puesto de profeta. ¿Para qué? Para meterle la mano al pueblo y llevársele burritos, llevársele asnos, vacas, ni nada que se le parezca. ¿Sí me está entendiendo? Cuando él recibía algo era porque el pueblo así se lo quería dar. ¿Usted recuerda quién le fue a consultar a Samuel que los burritos se habían perdido? Saúl. Y Saúl, de buena ley, ¿qué hizo antes de ir a visitarlo? ¿Qué le preguntó a su criado? ¿Con qué vamos a ir donde el profeta? Les decía. ¿Con las manos vacías? No. Eso es otra cosa. Que de voluntad del pueblo quiera bendecirte, bueno, gloria a Dios. Pero otra cosa es que tú utilices o malutilices, sí, el lugar o la posición que Dios te ha dado para desplumar a los demás. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero para poder cobrar salario hay que ser obrero. Es decir, hay que trabajar. Mi amado hermano, el pueblo reconoció esto en Samuel y le dice: nunca nos has agraviado. Versículo 5. Jehová es testigo, le dice. Verso 5. Contra vosotros y su ungido, que era el rey. Ya lo habían ungido, lo habían puesto legalmente sobre el trono. También es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos, ¿cómo respondieron? Diría cualquiera en tiempos modernos: amén, dijeron, porque eso significa ese término. Amén significa así, así es, así sea. Así es. Verso 6. Entonces Samuel dijo al pueblo: ¿qué cosa? Jehová,
que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad o esperen, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. ¿En qué consiste este diálogo que va a tener Samuel con el pueblo? El próximo día, viernes, lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué los confronta de esta manera? Mi amado hermano, el próximo viernes lo sabremos. Amén. Si el Señor ha hablado a tu vida, hónrale con una fuerte. Aleluya.